Aquella mañana, subieron juntos a un coche descubierto. Horas después, los dos estaban muertos. Y aquel doble asesinato, el de un hombre y la mujer a la que amó, prendería la mecha de la mayor guerra jamás vista. Piénsalo un momento. Un archiduque, heredero de uno de los imperios más antiguos y poderosos de Europa. Un hombre destinado a ceñir una de las coronas más prestigiosas del mundo, la de un imperio que se extendía por medio continente. Y a su lado, una mujer, su esposa, la mujer por la que había desafiado a toda su dinastía, por la que había soportado años de humillaciones, por la que había estado dispuesto a renunciar a casi todo. Aquella mañana de verano, los dos viajaban juntos por las calles de una ciudad lejana, y en cuestión de minutos, los dos cayeron, uno junto al otro, en un mismo coche, en uno de los magnicidios más famosos de la historia. El mundo recuerda aquel día por una sola cosa, porque fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial, la catástrofe que cambió el rumbo del siglo XX, que se llevó por delante a millones de personas y que redibujó el mapa entero del planeta. Aquel asesinato es, probablemente, el más trascendente de la historia, el que desencadenó una reacción en cadena imparable. Por eso, cuando se habla de Francisco Fernando, se habla casi siempre de geopolítica, de alianzas, de la mecha que prendió una guerra mundial. Pero detrás de aquel acontecimiento que cambió el mundo, había una historia humana mucho más íntima y mucho más conmovedora. Una historia que casi nadie cuenta, porque las dos personas que murieron en aquel coche no eran solo un archiduque y su esposa. Eran una pareja unida por una de las grandes historias de amor prohibido de la realeza europea. Un hombre y una mujer que se habían amado contra todo y contra todos, que habían desafiado a un imperio entero por estar juntos, y que habían pagado por ese amor con años de desprecio y humillación, y que al final, en una de esas ironías crueles del destino, encontraron en la muerte lo único que en vida se les había negado: estar, por fin, el uno al lado del otro, como iguales. Hoy, en el aniversario de aquel 28 de junio, vamos a contar esa historia, la historia humana detrás del magnicidio que cambió el mundo. Vas a descubrir quién era de verdad Francisco Fernando, el hombre incómodo al que ni su propia familia quería. Vas a conocer a Sofía, la mujer por la que lo arriesgó todo, y el amor prohibido que los unió. Vas a entender cómo la corte de los Habsburgo humilló a aquella pareja durante años por haberse atrevido a casarse por amor. Y vas a revivir las últimas horas de los dos, aquel día fatídico en el que su historia personal y la historia del mundo se cruzaron para siempre. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve estar destinado a un trono? Pertenecer a una de las dinastías más poderosas de la historia. Tenerlo todo de cara al mundo, si por amar a la persona equivocada te conviertes en un paria dentro de tu propia familia. Porque Francisco Fernando lo tuvo todo a su alcance, y descubrió que ni el rango, ni el poder, ni la sangre imperial pueden protegerte cuando desafías las reglas más sagradas de tu mundo. Para entenderlo, hay que volver al principio, a un hombre que llegó a ser heredero de un imperio casi por accidente y al que aquella corte nunca quiso. Francisco Fernando pertenecía a la Casa de los Habsburgo, una de las dinastías más antiguas, poderosas e influyentes de toda la historia de Europa. Durante siglos, los Habsburgo habían reinado sobre vastos territorios, habían dado emperadores y reyes a medio continente, habían sido una de las grandes potencias del mundo. En la época de Francisco Fernando, gobernaban un imperio enorme, un mosaico de pueblos y naciones que se extendía por el centro y el este de Europa, regido por un emperador de larguísimo reinado, una figura venerable que llevaba décadas en el trono. Nacer Habsburgo era nacer en la cúspide misma del poder europeo. Pero Francisco Fernando no era el heredero directo. Por delante de él había otros, y solo una sucesión de desgracias lo fue colocando, paso a paso, en la primera línea. La tragedia más sonada fue la del hijo del emperador, el príncipe heredero, que murió en circunstancias trágicas y misteriosas en un episodio que conmocionó a toda Europa, una historia oscura de amor y muerte que dio la vuelta al mundo. Aquella muerte
alteró por completo la línea sucesoria. Y tras otra muerte más en la familia, fue Francisco Fernando quien acabó convertido, casi sin esperarlo, en el heredero del trono imperial. La corona del gran imperio de los Habsburgo recaería, algún día, sobre su cabeza. Detente a pensar en esto, porque ya marca el tono de toda su historia. Francisco Fernando llegó a heredero a través de la tragedia ajena, a través de esa sombra de muerte y desgracia que parecía perseguir a los Habsburgo. Era como si la dinastía estuviera marcada por una fatalidad recurrente, una sucesión de muertes trágicas que se irían acumulando con los años. Y Francisco Fernando, sin buscarlo, se colocaba ahora en el centro de aquel destino. El hombre que un día heredaría el imperio era, en cierto modo, el producto de una cadena de tragedias previas, y su propia historia terminaría siendo, quizá, la más trágica y trascendente de todas. Pero había un problema, y es que Francisco Fernando, como futuro emperador, no era precisamente la figura que la corte y su propia familia habrían deseado, porque era un hombre de carácter difícil, distante, poco dado a las simpatías, y sobre todo, era un hombre que, en cuanto al asunto más delicado de todos para un heredero, el del matrimonio, estaba a punto de tomar una decisión que escandalizaría a todo el imperio y que lo enfrentaría con la corte entera. Una decisión tomada por amor. Se le describía como un hombre serio, reservado, de temperamento difícil, propenso a la desconfianza y poco hábil para las relaciones sociales que tanto importaban en aquel mundo. No tenía el encanto natural, ni la simpatía que se esperaba de un heredero. Y además, tenía ideas propias, a veces enfrentadas con las del emperador y con las de la vieja guardia de la corte, sobre cómo debía gobernarse el imperio, sobre las reformas que harían falta, sobre el futuro. Todo ello lo convertía en una figura incómoda, en un heredero, al que muchos miraban con desconfianza, en un hombre que nunca terminó de encajar en el papel que el destino le había reservado. Su relación con el anciano emperador, en particular, fue siempre distante y difícil. Entre el viejo monarca, que llevaba décadas en el trono y encarnaba la tradición más rígida, y el sobrino, llamado a sucederlo, nunca hubo verdadera sintonía. El emperador veía en Francisco Fernando a un hombre de carácter complicado, y Francisco Fernando se sentía, en muchos sentidos, apartado, vigilado, poco valorado por la corte que un día tendría que dirigir. Era el heredero, sí, pero un heredero que vivía en una especie de aislamiento, sin el cariño ni el respaldo pleno del entorno imperial. Un hombre solo en la cima. Y esa soledad, ese sentirse apartado por su propia familia y su propia corte, es una de las claves para entender lo que vino después. Porque cuando un hombre se siente así, aislado en un mundo que lo mira con frialdad, el encontrar a alguien que de verdad lo quiera, que le ofrezca afecto y compañía sincera, se convierte en algo de un valor incalculable. Y eso fue, precisamente, lo que Francisco Fernando encontró. Encontró el amor, pero lo encontró en la persona equivocada, al menos a ojos de las rígidas normas de su mundo. Y por amar a esa persona, el heredero ya de por sí incómodo, se convertiría en un auténtico rebelde frente a su propia dinastía. Sofía provenía de una familia aristocrática, sí, pero de un rango muy inferior al que la rígida etiqueta imperial consideraba aceptable para emparentar con la casa de los Habsburgo. Porque en aquel mundo, las normas sobre el matrimonio de los miembros de la familia imperial eran de una rigidez absoluta. Un heredero al trono solo podía casarse con alguien de su mismo nivel, con una princesa de una casa reinante o equivalente, alguien de sangre considerada igual a la suya. Era una regla sagrada, inquebrantable, pensada para preservar la pureza y el prestigio de la dinastía. Y Sofía, pese a su origen noble, no cumplía ese requisito. A ojos de la corte, no estaba a la altura. No era digna de sentarse en el trono junto a un Habsburgo. Sofía trabajaba como dama de compañía en el entorno de la alta aristocracia, y fue en esos círculos donde su camino se cruzó con el de Francisco Fernando. Y ocurrió lo que nadie había previsto. El heredero, aquel hombre serio, distante y solitario, se enamoró. Se enamoró
profunda y sinceramente de Sofía. Encontró en ella el afecto, la comprensión y la compañía que tanto le habían faltado en su fría existencia cortesana. Por primera vez, aquel hombre apartado y poco querido sentía que alguien lo amaba de verdad, por lo que era y no por su rango. Y Sofía, a su vez, correspondió a aquel amor. Pero su amor era, según las reglas de su mundo, imposible, prohibido, porque un futuro emperador no podía casarse con una mujer de la posición de Sofía. Las normas lo impedían tajantemente. Así que, al principio, la relación tuvo que vivirse en secreto. Se veían a escondidas, ocultaban su amor, conscientes de que, si se descubría, se desataría un escándalo monumental. Durante un tiempo, mantuvieron su romance en la sombra, viviendo un amor que se habían condenado por las rígidas leyes de la dinastía. Era la historia clásica del amor prohibido, la del corazón que choca de frente contra el deber y la tradición. Y como suele ocurrir, el secreto acabó saliendo a la luz, cuando en la corte se supo que el heredero al trono andaba enamorado de una mujer de rango inferior y que pretendía algo serio con ella. Estalló el conflicto. Porque Francisco Fernando no quería simplemente un romance oculto. Quería casarse con Sofía, quería convertirla en su esposa. Y eso, para la corte y para el emperador, era sencillamente inaceptable, inadmisible, un escándalo que amenazaba las normas más sagradas de la dinastía. Y así comenzó una de las grandes batallas de su vida, la batalla por el derecho a casarse con la mujer que amaba. El emperador, en particular, se opuso con firmeza. Para el viejo monarca, que encarnaba como nadie la tradición y las normas dinásticas, era impensable que su heredero, el futuro emperador, se casara con una mujer que no cumplía los requisitos de rango. Era una cuestión de principios, de prestigio, de respeto a unas reglas que se consideraban intocables. La presión sobre Francisco Fernando para que renunciara a aquel amor fue enorme. Se le pidió, se le exigió que olvidara a Sofía, que cumpliera con su deber, que se casara como correspondía a un heredero. Todo el peso de la institución imperial cayó sobre él para que abandonara a la mujer que amaba. Pero Francisco Fernando no cedió. Y aquí es donde este hombre, tantas veces descrito como frío y difícil, demostró una determinación y una fidelidad notables. Se negó a renunciar a Sofía, plantó cara a la presión, al emperador, a la corte entera. Estaba dispuesto a luchar por su amor contra todos. Aquel hombre apartado y poco querido encontró, en la defensa de su relación con Sofía, una fuerza inesperada. Prefería enfrentarse a su propia dinastía antes que renunciar a la única persona que de verdad lo había hecho feliz. Y esa firmeza, esa negativa a doblegarse, lo convirtió en un rebelde dentro de su propio mundo. Finalmente, tras un largo y duro pulso, se llegó a una solución. Pero una solución que tenía un precio altísimo, una solución pensada para humillar y para dejar muy claro que Sofía nunca sería una igual. Se le permitiría a Francisco Fernando casarse con ella, sí, pero sería lo que se llamaba un matrimonio morganático, y eso significaba una larga lista de renuncias y de condiciones humillantes. Significaba que Sofía no compartiría el rango de su marido, que no sería emperatriz cuando él fuera emperador, que no tendría sus títulos ni sus honores, y sobre todo, significaba algo demoledor, que los hijos que tuvieran no tendrían derecho al trono, quedaban excluidos de la sucesión. El amor de Francisco Fernando y Sofía era aceptado, pero a cambio de marcarlo para siempre, con el sello de la desigualdad, de dejar claro que ella nunca pertenecería del todo al mundo de su marido. Si esta historia de amor contra todo te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es la parte más cruel. Porque casarse no fue el final de las humillaciones para Sofía. Fue solo el comienzo de años de desprecio sistemático por parte de la corte, un desprecio que solo terminaría el día de su muerte. Y a partir de ahí, durante todos los años que duró su matrimonio, Sofía fue sometida a una humillación constante, sistemática, por parte de la corte de los Habsburgo. Una humillación fría, protocolaria, pero implacable, porque las rígidas normas de la etiqueta imperial se aplicaron contra ella sin piedad,
recordándole en cada ocasión, en cada acto, que ella no era una igual, que no pertenecía de verdad a aquel mundo. Sofía era la esposa del heredero al trono, la mujer del futuro emperador, y sin embargo era tratada como una extraña, como alguien de rango inferior que debía conocer su lugar. Las muestras de aquel desprecio eran constantes y muy dolorosas. En los actos oficiales, en las ceremonias, en los eventos de la corte, Sofía no podía ocupar el lugar que correspondería a la esposa del heredero. No podía sentarse junto a su marido. No podía acompañarlo como una igual. Se la relegaba, se la apartaba, se la situaba en una posición inferior, por detrás de otras damas de rango superior según la etiqueta. Mientras Francisco Fernando ocupaba el lugar de honor que le correspondía como heredero, su esposa, la mujer a la que amaba, era enviada a un segundo plano, separada de él, recordándole públicamente que no era digna de estar a su altura. Imagina la humillación. Imagina el dolor de verse despreciada una y otra vez, en público, delante de todos, por el simple hecho de no haber nacido con la sangre adecuada. Aquello debió de ser un tormento, tanto para Sofía como para Francisco Fernando, que veía cómo humillaban constantemente a la mujer que amaba sin poder evitarlo del todo. Porque las reglas de la corte estaban por encima incluso del heredero. Él podía amarla, podía haberse casado con ella, pero no podía cambiar la etiqueta sagrada que la condenaba a aquel desprecio perpetuo. Su amor había triunfado en lo esencial. Habían conseguido estar juntos, pero a cambio de vivir bajo la sombra constante del rechazo, de un desprecio que no cesaba, que se renovaba en cada acto público, en cada ceremonia, en cada gesto protocolario pensado para recordarle a Sofía cuál era su lugar. Sofía era una mujer culta, discreta, de carácter sereno y profundamente religiosa. No era una ambiciosa que hubiera cazado a un heredero por interés, como la corte quiso pintarla. Era, sencillamente, una mujer que se había enamorado de un hombre y que correspondía a su amor, y que tuvo la mala fortuna, a ojos de aquel mundo, de no haber nacido con el rango suficiente. Quienes la trataron la describían como una persona cálida, prudente y de gran corazón, una esposa devota y una madre entregada. Era todo lo contrario de la intrigante que la etiqueta imperial quería ver en ella. Y lo más admirable es cómo soportó las humillaciones. Porque Sofía aguantó años de desprecio sistemático sin perder nunca la compostura, sin rebajarse, sin responder al desaire con resentimiento. Cada vez que la apartaban en un acto público, cada vez que le recordaban que no era una igual, ella mantenía la dignidad, la elegancia, el aplomo. No se hundía ni montaba escenas, simplemente soportaba. Y esa entereza silenciosa, esa capacidad de mantener la cabeza alta en medio del desprecio constante, le ganó el respeto y la admiración de mucha gente, incluso de algunos que, al principio, habían mirado con recelo su matrimonio. Sofía demostró, con su forma de comportarse, que la verdadera nobleza no estaba en la sangre, sino en el carácter. Por eso su historia conmueve tanto. Porque Sofía no hizo nada para merecer aquel trato. Su único delito fue amar a un hombre que estaba por encima de ella en la rígida escala de la aristocracia. Y por ese delito, por atreverse a ocupar un lugar al que las normas decían que no tenía derecho, fue castigada durante toda su vida. Una mujer buena, digna y querida por su familia, condenada al desprecio público por las reglas crueles de un mundo obsesionado con el rango. Sofía es, en muchos sentidos, una de las grandes víctimas inocentes de toda esta historia. Y merecía, mucho más que la mayoría, el respeto que la corte le negó hasta el final. Tuvieron hijos, varios, y formaron una familia unida y cariñosa, muy distinta de la rigidez glacial del mundo cortesano. En la intimidad de su hogar, lejos de Viena y de la etiqueta implacable, Francisco Fernando no era el heredero incómodo y despreciado, ni Sofía la intrusa humillada. Eran, simplemente, un matrimonio que se quería y unos padres entregados a sus hijos. Se ha contado que aquel hombre serio y difícil se transformaba por completo en el seno de su familia, que era un padre cariñoso y un marido devoto, que encontraba en su hogar la felicidad
y la paz que el mundo exterior le negaba. Sofía era el centro de su vida, su refugio, su gran amor, y sus hijos, su mayor alegría. Era como si tuvieran dos vidas, una pública, marcada por el desprecio de la corte, por las humillaciones, por el recordatorio constante de que Sofía no era una igual, y otra privada, íntima, en la que eran inmensamente felices, en la que su amor florecía lejos de las miradas hostiles. En su hogar, Francisco Fernando podía amar a Sofía libremente, podía tratarla como a la compañera de su vida que era, sin las cadenas de la etiqueta. Y allí, en ese mundo propio que habían construido, encontraban el consuelo a todo lo que sufrían fuera. Su amor, lejos de debilitarse bajo la presión, se había fortalecido. Habían pagado un precio altísimo por estar juntos, y precisamente por eso valoraban aún más cada momento de felicidad compartida. Pero esa doble vida tenía algo de profundamente injusto y doloroso, porque significaba que su amor, tan verdadero y tan sólido, solo podía vivirse plenamente a escondidas, a puerta cerrada. En cuanto salían al mundo, en cuanto aparecían en público, volvía la humillación, volvía la separación, volvía el recordatorio de que ella no era digna de estar a su lado. Era un amor condenado a esconderse, a vivir su plenitud solo en privado, mientras en público se les obligaba a representar la farsa de la desigualdad. Y esa contradicción, esa herida, los acompañó durante todos los años de su matrimonio, hasta que el destino quiso que precisamente fuera un viaje oficial el que les ofreciera, por una cruel ironía, una de las pocas ocasiones en que Sofía podría aparecer junto a su marido como su igual. Un viaje que sería el último. Y aquí aparece una de las ironías más crueles y más conmovedoras de toda esta historia. Porque resulta que, en aquel viaje, debido a la naturaleza del acto, al hecho de que se trataba de una misión militar y oficial fuera del marco rígido de la corte de Viena, Sofía sí podía aparecer junto a su marido. Sí podía ir a su lado. Sí podía acompañarlo como la esposa que era, sin las restricciones humillantes que la etiqueta le imponía en la capital. Por una vez, en aquel viaje, Sofía iba a poder estar al lado de Francisco Fernando en público, como su igual, como su compañera, sin ser relegada ni apartada. Detente a pensar en lo que eso significaba para ellos. Para una pareja que había sufrido años de humillaciones, que había visto cómo en cada acto oficial los separaban, aquel viaje era una oportunidad poco común de aparecer juntos, dignamente, el uno al lado del otro. Era, en cierto modo, un respiro, un momento en el que Sofía podía sentirse, por fin, tratada como lo que era, la mujer del heredero, su compañera. Para ellos debió de ser algo especial, casi un regalo. La posibilidad de mostrarse en público como la pareja que siempre habían sido en privado, sin saber que aquel privilegio inesperado los conducía directamente hacia el final de sus vidas. Porque aquel viaje los llevaba a una ciudad y a una fecha que quedarían grabadas para siempre en la historia de la humanidad. Una ciudad donde las tensiones políticas estaban a flor de piel, donde el imperio de los Habsburgo era visto por muchos como un ocupante, donde se agitaban corrientes de nacionalismo y de descontento que buscaban sacudirse el dominio austrohúngaro. Francisco Fernando, como símbolo máximo de aquel imperio, como su futuro emperador, se convertía, sin del todo saberlo, en un objetivo. Y aquel día, mientras él y Sofía se preparaban para recorrer juntos las calles de la ciudad, disfrutando quizá de esa rara oportunidad de estar el uno junto al otro, había quienes habían decidido que aquel sería el día de su muerte. Pero aquel recorrido estaba marcado por el peligro, aunque ellos no fueran plenamente conscientes de su magnitud. Porque en la ciudad había quienes habían planeado atentar contra la vida del heredero. Un grupo decidido a golpear al imperio de los Habsburgo en su símbolo más alto, dispuesto a aprovechar aquella visita pública para llevar a cabo su propósito. El recorrido del coche descubierto por las calles, anunciado de antemano, ofrecía una ocasión que aquellos hombres no estaban dispuestos a dejar pasar.
Y así, mientras Francisco Fernando y Sofía avanzaban por la ciudad, ajenos a lo peor, el peligro acechaba en las calles por las que pasaban. De hecho, aquel día hubo un primer intento contra la comitiva que no alcanzó su objetivo principal. Un primer ataque que sembró el caos y la alarma, pero del que el archiduque y su esposa salieron, en un primer momento, con vida. Tras aquel susto, en medio de la confusión, se produjo una serie de circunstancias desafortunadas, de decisiones tomadas sobre la marcha, de cambios en el recorrido y errores de coordinación, que acabarían resultando fatales. Porque aquel primer intento fallido no fue el final del peligro, fue solo el preludio de la tragedia. El destino, a través de una cadena de casualidades trágicas, estaba a punto de colocar a Francisco Fernando y a Sofía justo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Francisco Fernando y Sofía fueron atacados, los dos, el heredero del imperio y la mujer por la que lo había arriesgado todo, alcanzados en aquel coche descubierto, uno junto al otro. No vamos a recrear los detalles, por respeto. Lo que importa es la dimensión humana de lo que sucedió, que en cuestión de segundos, aquella pareja que había luchado tanto por estar junta, que había sobrevivido a años de humillaciones y desprecio, cayó herida de muerte, los dos a la vez, en el mismo lugar, en el mismo instante. Y aquí se cuenta uno de los detalles más desgarradores de toda esta historia, un detalle que resume como ningún otro lo que aquel hombre sentía por su esposa. Porque según relató quien estaba junto a él en aquellos momentos finales, las últimas palabras de Francisco Fernando, malherido, no fueron para sí mismo, ni para el imperio, ni para nada que tuviera que ver con el poder o la política. Fueron para Sofía, una súplica desesperada para que ella viviera, para que resistiera, por el bien de sus hijos. En el momento más extremo, al borde de la muerte, lo único que le importaba a Francisco Fernando era su esposa, su amor, la mujer por la que había desafiado a un imperio entero. Sus últimos pensamientos fueron para ella, pero ni siquiera aquella súplica desesperada pudo cambiar el destino, porque tanto Francisco Fernando como Sofía murieron a causa de aquel ataque. Los dos, la pareja que había luchado tanto por estar junta en vida, murió, finalmente, junta, en el mismo coche, en el mismo momento, víctimas del mismo atentado. El heredero del imperio de los Habsburgo y la mujer a la que había amado contra todo y contra todos, se fueron de este mundo el uno al lado del otro, aquel 28 de junio que quedaría grabado para siempre en la historia. Hay algo profundamente poético y profundamente triste en ello. Aquella pareja, que tanto había sufrido por amarse, que había pagado un precio tan alto por estar junta, encontró en la tragedia una especie de unión final que nadie pudo arrebatarles. La muerte los igualó. La muerte borró, en cierto sentido, todas las diferencias de rango, todas las humillaciones, todas las normas crueles que los habían separado en vida. En aquel coche, malheridos los dos, ya no había heredero ni esposa de rango inferior. Solo había un hombre y una mujer que se amaban, muriendo juntos. Su amor, que había desafiado a un imperio, tuvo su último acto en aquella tragedia compartida. Y ese amor, esa unión final, contrasta de forma brutal con la magnitud de lo que su muerte iba a desencadenar. Porque mientras para Francisco Fernando y Sofía, aquel fue el trágico final de una historia de amor, para el mundo entero fue el principio de algo colosal y terrible. La muerte de aquella pareja, de aquel hombre y aquella mujer que solo querían estar juntos, estaba a punto de arrastrar al planeta entero hacia la mayor catástrofe que había conocido la humanidad. Su tragedia personal y la tragedia del mundo iban a fundirse en una sola. Dos personas habían muerto por amor y por el azar cruel del destino, y a partir de su muerte morirían millones. El imperio que Francisco Fernando estaba destinado a heredar era un mosaico enorme y complejo, formado por multitud de pueblos, lenguas y naciones distintas, muchas de las cuales se sentían cada vez más descontentas bajo el dominio de los Habsburgo. Era un imperio lleno de tensiones internas, de nacionalismos en ebullición, de pueblos que reclamaban más autonomía
o directamente la independencia. Y Francisco Fernando, a diferencia de la vieja guardia de la corte, era consciente de que aquel sistema no podía seguir igual indefinidamente. Tenía ideas sobre cómo reformarlo, sobre cómo dar más cabida a los distintos pueblos del imperio, sobre cómo evitar que todo aquello acabara estallando. Discrepaba de la rigidez de la corte y pensaba que solo el cambio podía salvar a la dinastía. No sabemos qué habría pasado, si hubiera llegado a reinar, si sus ideas habrían funcionado o no, si habría logrado evitar el desastre o lo habría acelerado. Eso pertenece al terreno de lo que nunca fue. Pero hay una ironía amarga en todo ello. Porque el hombre, que quizá habría intentado reformar el imperio para evitar su colapso, fue, precisamente, cuya muerte desencadenó la guerra que acabó hundiéndolo. Francisco Fernando murió sin llegar a ser nunca el emperador que estaba destinado a ser. Y con él murió también cualquier posibilidad de que sus ideas, fueran buenas o malas, cambiaran el rumbo de la historia. El futuro que él representaba se apagó en aquel coche descubierto, junto a su vida y la de Sofía. Es una capa más de tragedia sobre una historia ya de por sí trágica. La de un hombre que no solo perdió la vida y a su amada, sino también el futuro que tenía por delante, la corona que nunca ciñó, el reinado que nunca ejerció. Murió siendo eternamente el heredero, el futuro emperador que jamás llegó a serlo. Y su muerte, lejos de ser solo el final de una pareja, fue también el final de un camino posible para todo un imperio. Lo que pudo haber sido, se desvaneció para siempre aquel 28 de junio. Lo que siguió fue la Primera Guerra Mundial. Una guerra que se llevó por delante a millones y millones de personas, que devastó países enteros, que cambió para siempre el mapa del mundo y el curso de la historia. Imperios que parecían eternos, incluido el propio imperio de los Habsburgo, se derrumbaron en aquella catástrofe. El mundo que existía antes de aquel 28 de junio desapareció para siempre, y de las cenizas de aquella guerra surgió un siglo XX completamente distinto, marcado por aquella tragedia inicial. Pocas veces en la historia, un solo acontecimiento ha tenido consecuencias tan colosales. No vamos a entrar aquí en todos los detalles de aquella guerra y de sus causas, porque esa es otra historia, inmensa y compleja, hecha de tensiones acumuladas durante años, de rivalidades entre potencias, de alianzas enfrentadas. El asesinato de Francisco Fernando fue la chispa, el detonante, pero la pólvora llevaba mucho tiempo acumulándose. Lo que nos importa hoy, lo que da sentido a esta historia, es la dimensión humana de aquel detonante. El hecho de que la mecha de la mayor guerra de la historia se prendiera con la muerte de una pareja, de un hombre y una mujer que se amaban, de dos personas cuya tragedia personal, su amor prohibido y su muerte compartida, quedó para siempre sepultada bajo la magnitud de lo que vino después. Y esa es, quizá, una de las cosas más tristes de toda la historia. Que el mundo recuerde a Francisco Fernando y a Sofía, sobre todo, como el detonante de una guerra, como una fecha, un nombre, un hecho en los libros de historia, y que se olvide, casi siempre, que detrás de aquel acontecimiento monumental había, simplemente, dos personas, una pareja que se quería, un hombre que desafió a un imperio por amor, y una mujer que soportó años de humillaciones por estar a su lado. Su historia humana, su amor, su tragedia íntima, quedó eclipsada por las consecuencias colosales de su muerte. Hoy hemos querido devolverles, al menos por un rato, esa dimensión humana que la historia les arrebató. Según se ha documentado, en aquellas exequias se volvió a marcar la diferencia de rango entre Francisco Fernando y Sofía. Incluso en la muerte, incluso en el funeral, se dejó claro que ella no era una igual, que no había pertenecido del todo a la dinastía. No se le rindieron los mismos honores que habría recibido la esposa de un heredero de rango pleno. Se la trató, hasta el final, como lo que la corte siempre había considerado que era, alguien de un nivel inferior, indigno de compartir plenamente la gloria y los honores de su marido. La crueldad de aquella etiqueta los persiguió más allá de la tumba. Imagina lo que eso significa. Una mujer que había muerto junto a su marido, asesinada en el mismo atentado, víctima de la misma tragedia,
seguía siendo despreciada incluso en su funeral. Ni la muerte compartida, ni el sacrificio, ni el haber caído juntos, bastaron para que la corte le concediera, al fin, el respeto que en vida le había negado. Hasta el último momento, hasta su última despedida, Sofía cargó con el estigma de no haber nacido con la sangre adecuada. Es, quizá, la muestra más fría y más despiadada de hasta qué punto aquel mundo anteponía las normas y el rango a la simple humanidad. Pero hubo algo que la corte no pudo arrebatarles, porque Francisco Fernando, previsor, había dispuesto que él y Sofía descansaran juntos, en un mismo lugar, lejos de la cripta imperial reservada a los Habsburgo, donde ella jamás habría sido admitida. De ese modo, aunque la dinastía les negara los honores, aunque los despreciara hasta el final, la pareja permanecería unida también en su último descanso. El amor que habían defendido en vida tuvo, así, su victoria final y silenciosa. Estarían juntos para siempre, lejos de la corte que los había humillado, en un lugar que era solo suyo. Ni siquiera la muerte, ni siquiera el desprecio de un imperio, pudo separar lo que aquel amor había unido. Imagina el golpe. Unos niños que de la noche a la mañana se quedaron sin padre y sin madre, víctimas de un atentado que conmocionó al mundo entero. Aquellos niños no perdieron solo a sus progenitores. Perdieron el centro de su mundo, el hogar cálido y feliz que sus padres habían construido para ellos, lejos de la frialdad de la corte. Ese refugio de amor en el que Francisco Fernando y Sofía habían sido tan felices, ese mundo propio que habían levantado para protegerse del desprecio exterior, se rompió en pedazos en un solo día, y los niños quedaron solos, marcados para siempre por la tragedia. Y la crueldad de su situación no terminó ahí, porque aquellos niños, por culpa del matrimonio morganático de sus padres, habían quedado excluidos de la sucesión, apartados de los derechos que les habrían correspondido, de no ser por las rígidas normas de la dinastía. No solo perdieron a sus padres, cargaban además con el estigma de ser los hijos de aquel matrimonio considerado desigual, los descendientes a los que se había negado el lugar que por sangre deberían haber ocupado. Heredaron el dolor de la tragedia y el peso del desprecio que la corte había volcado sobre su madre. Otra muestra más de cómo aquel mundo de normas implacables hacía pagar su rigidez incluso a los más inocentes. La historia de aquellos niños es el recordatorio de que, detrás de los grandes acontecimientos históricos, detrás de los magnicidios y las guerras, siempre hay tragedias humanas concretas. Hay familias rotas, hay niños que se quedan solos. La muerte de Francisco Fernando y Sofía no fue solo el detonante de una guerra mundial, fue también la historia de unos hijos que perdieron a sus padres, de una familia destruida, de un hogar feliz arrasado por la violencia y por el destino. Y esa dimensión, la más humana de todas, es la que con demasiada frecuencia se olvida cuando se cuenta esta historia. Piénsalo. La emperatriz de aquel imperio, la célebre y bellísima esposa del anciano emperador, había sido asesinada años antes, apuñalada por un anarquista mientras viajaba, en una tragedia que conmocionó a Europa. El hijo del emperador, el príncipe heredero, había muerto en circunstancias oscuras y desgarradoras, en un episodio de amor y muerte que se convirtió en una de las grandes leyendas trágicas de la realeza. Un hermano del emperador había sido fusilado al otro lado del océano, tras un intento fracasado de reinar como emperador en tierras lejanas. Y ahora, el sobrino del emperador, su heredero, era asesinado junto a su esposa, desencadenando además una guerra mundial, una tragedia tras otra, golpeando al corazón de la dinastía, generación tras generación. Era como si sobre los Habsburgo pesara una sombra de la que ninguno de sus miembros lograba escapar. El esplendor, el poder, la gloria de aquella dinastía milenaria convivían con una sucesión de muertes trágicas, violentas, prematuras, que parecían no tener fin. Esposas asesinadas, herederos muertos en circunstancias terribles, miembros de la familia ejecutados o caídos en desgracia. La historia de los Habsburgo, vista en su conjunto, es la historia de una de las familias más poderosas y al mismo tiempo más castigadas por la tragedia de toda Europa. Y la muerte de Francisco Fernando y Sofía
fue, en muchos sentidos, la culminación de aquella maldición. Porque no solo se llevó a otra pareja de la dinastía, desencadenó la guerra que acabaría hundiendo al imperio entero, poniendo fin a siglos de poder de los Habsburgo. Es una de las grandes lecciones que recorren este canal, que ni el poder más absoluto, ni la sangre más ilustre, ni la corona más antigua protegen a nadie de la tragedia. Al contrario, a menudo, cuanto más alto está una familia, más espectacular y más dolorosa es su caída. Los Habsburgo lo tuvieron todo, reinaron sobre medio continente durante siglos, y sin embargo, su historia está marcada a fuego por la tragedia, por la muerte, por una fatalidad que se cebó con ellos una y otra vez. Francisco Fernando y Sofía fueron dos víctimas más de esa larga lista, dos personas que pagaron, con su vida, el precio de pertenecer a un mundo de poder, de privilegio y de sombras. Y aquí es donde su historia deja de ser solo el detonante de una guerra mundial y se convierte en algo que vemos repetirse una y otra vez en este canal. Porque hemos contado las vidas de las grandes dinastías, de las familias más poderosas de la historia, de las personas que lo tuvieron todo de cara al mundo, y siempre, siempre, llegamos a la misma verdad incómoda, que ni el poder, ni el rango, ni la sangre imperial, ni una corona milenaria protegen a nadie del dolor, de la humillación y de la tragedia. Francisco Fernando estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, y murió asesinado junto a la mujer a la que la corte despreció hasta el final. Su historia es la prueba definitiva de que detrás del esplendor de las grandes dinastías casi siempre se esconde una tragedia humana mucho más profunda de lo que nadie quiere ver. Porque la historia de los Habsburgo, esa dinastía marcada por la fatalidad, está llena de capítulos como este. La emperatriz asesinada, el príncipe heredero muerto en el misterio, el hermano fusilado en tierras lejanas. Cada una de esas tragedias es una historia en sí misma, esperando a ser contada. Si quieres seguir tirando del hilo de los secretos y las tragedias de la dinastía más poderosa y más maldita de Europa, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes dinastías y de las grandes fortunas, siempre, siempre, hay un secreto más y una tragedia más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar hoy a Francisco Fernando y a Sofía, la pareja que murió junta y cambió el mundo. Nos vemos en el próximo.